Extraordinaria tarde, amigos de Amicu. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Nosotras somos así y Ale. Y el día de hoy venimos, ¿qué es? Crítica social, tema de análisis. Yo creo que preocupación social. Ándale, me gustó eso, preocupación. Porque cuando haces crítica creo que también podemos caer en el error del día de hoy, ¿no? Cuando empiezas a criticar también llegamos al grado de violentar. El tema de hoy es no a la violencia, que está relacionado con el Día Internacional, ¿qué es prevención? De la no violencia, así está estipulado. Que obviamente trata de poner el dedo sobre el renglón de la forma en la que estamos conviviendo con la violencia como tal. Fíjate que a mí me causa mucha impresión. Yo creo que cuando yo empecé a ser un poquito más consciente de la violencia y cómo interactuaba con la violencia en mi vida, me sorprendió darme cuenta con todas las formas en las que estamos envueltos de violencia, desde violencia política, ideológica, pasiva, física. Estamos inmersos socialmente en mucha violencia. Y a veces, no sé, a lo largo del año también se suscitaron muchos casos de violencia contra los animalitos, ¿no? Entonces, no sé, es muy preocupante porque como dices, o sea, no te das cuenta. No lo percibes. ¿No? Y aunque tú no seas una persona violenta, porque tú no eres violenta, nada más recibes mucha violencia. Digo, de alguna forma a lo mejor también has llegado a ejercer algún tipo de violencia, ¿no? Pero de ahí, o sea, estamos tan acostumbrados a vivir con ella que no la percibimos, pero a la vez es como, no sé cómo decirlo porque es muy grave, porque sí causa muchas muertes, y sí causa suicidios, y sí causa muchos daños, y no es posible que no tengamos tampoco como muchas políticas en contra de, ¿no? O muchas acciones, o más programas. De verdad que no entiendo cómo puede ser tan normalizado algo tan feo. Es tan feo y que destruye tu autoestima, destruye tu capacidad, destruye nuestro ecosistema social. Digo, al final de hoy tenemos 9 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, que obviamente por el rango de violencia que tenemos, que eso a mí me pareció monstruoso. O sea, descubrir que somos el país con 9 ciudades de las 10 más peligrosas, más que incluso a lo mejor países que están en guerra, pero nosotros estamos inmersos en más violencia, y que en el día a día se va haciendo normal ya. El encontrar un cuerpo en la calle o el recibir improperios en internet, ya es como normal esta clase de cosas. Incluso ahorita que mencionabas lo de los países en Estados Unidos, ¿no? Que pueden adquirir armas y tanto a veces hacemos así como que, ay, vas al centro comercial y encuentras un arma, o sea, sí, pero al final terminan siendo menos violentos que nosotros. Sí, el décimo que no podemos comprarlos en los centros comerciales. Ajá, ¿no? y que siempre estamos criticando que las matanzas en las escuelas y que el grado muy alto de bullying, pero ellos solo tienen una ciudad que es la que se incluye en esta lista. Entonces, sí me pareció, a mí me consternó cuando vi la lista, pero también el hecho de que no estamos hablando de eso. O sea, entre amistades, parejas, familias, internet, socialmente, estamos rodeados de violencia en todos lados. Es que sí hablamos de la violencia, pero hablamos de la violencia como de este tipo, ¿no? O sea, hablamos de, es que asaltaron, o violencia entre cárteles que matan, o las chicas muertas, que ya muertas. también es normal, ¿no? 13, está un poco normalizado. 13 al día. Ajá. Lo hablamos como que de esa perspectiva, pero creo que lo que hace falta es abordarlo desde adentro, como siempre, ¿no? O sea, como decías hace rato, la violencia velada, también, que no hacemos caso y que la tratamos anormal, ¿no? Yo me acuerdo que una vez mi pareja me decía que en el fútbol una frase de si pierde la América, pierde mi familia. Y yo así de, ¿qué? Pues llegas borracho, le vas a pegar a la esposa, a los hijos, ¿no? Entonces es así como que el chiste, y que en algunos casos sí se da, ¿no? O sea, que sí dices cómo es posible que lo veamos tan normal o tan divertido. Y lo que tú decías hace rato, a veces como parejas también recibimos el ay, estás tontita, el ay esto, o ay el sapecito, el jaloncito, cosas así. El contradecir en público, ¿no? De las pésimas cosas que a veces se ves una pareja platicando y de pronto están, ay si quisieras, ay si pudieras, y todo el tiempo menoscabando la palabra del otro. Sí, son situaciones que a veces vamos dejando o no percibimos. La violencia hacia los niños, o sea, yo creo que
que de ahí es gran parte de donde se debe de atacar, pero a la vez lo hacemos quizá de forma aburrida, ¿no? Quizá de así, de nada más de ser violento cuando tú ya le estás hablando así, ¿no? ¿Cuántos casos no se dieron también en este año de adultos que intervenían en las peleas de las escuelas de los niños, ¿no? Así de estar presenciando. Yo sé que llega esa desesperación, ya que tu hijo lo estén golpeando y quieres que se desquite de alguna forma, pero creo que generar más violencia, como tú dices, nunca va a ser la solución. Sí, desafortunadamente. Y fíjate que para mí lo más crítico fue cuando empecé a descubrir, como les decía hace ratito, llega un momento en el que yo empiezo a descubrir que mis relaciones como más básicas eran como extrañas o me causaban conflicto. Y entonces cuando empiezo a darme cuenta, las relaciones periféricas también tenían conflicto de violencia. Es decir, a veces cuando nosotros empezamos a permitir una violencia de un tipo, es muy probable que tengamos otras esferas, ya sea en el trabajo, en los amigos o en relaciones lejanas, que también tienen violencia o que también permites esta pequeña transgresión del bullying constante. Y yo no estoy diciendo que sea malo el bullying o las burlas a veces que hacemos entre amigos de, jaja, qué tonto. Creo que hay a veces en donde esto se vuelve sistemático y entonces el grupo incluso agarra a uno para estar todo el tiempo sobre él. Entonces creo que necesitamos diferenciar entre un bullying sano, que también a veces es divertido y nos gusta estarnos burlando a lo mejor de algo que pasó, a cuando ya es algo que afecta de manera contundente a una persona o que ya puede transgredir su identidad como persona. Y en el caso de nosotros creo que es bien difícil. Para mí fue bien doloroso identificar que cosas que yo pensaba que eran broma terminaron siendo violentas. O sea, llegó un momento que yo me acuerdo mucho, estaba en una reunión con amigos y estábamos todos riéndonos, hasta que no sé cómo yo cobro como conciencia externa y dije, ¿de qué nos estamos riendo? Y mi respuesta a mí misma fue, de ti. O sea, todos estaban riendo de algo que yo había dicho, pero ya era como sistemático, era con la cuarta, quinta vez que yo decía algo y no era reírse de, es que Ale es divertida, era reírse de, ay, qué tontería la que dijo Alejandra. Entonces, cambió totalmente mi forma de ver mis relaciones, pero fue todo un proceso de decir, yo no quiero ser tratada de esta forma, ¿no? Identificar la parte de decir, no me gusta ser el centro de la burla de mi grupo de amigos en este caso. Sí, y qué difícil es darte cuenta y poder llegar a pararlo, ¿no? O sea, porque también ya cuando tratas de tomar acciones o intentas detenerlo es así como que, ay, qué pesada, o sea, si todos estábamos jugando, o sea, no aguantas nada, ¿no? Ahí quizá entraría un poquito en debate lo que decías de bullying sano y no, digo, psicológicamente van a decir que no, pero creo que mientras uno también le causa risa, ¿no? A lo mejor de ahorita yo me equivoqué o me tropecé o pasó algo gracioso, aunque haya sido de mí, se estén riendo de mí, pues está chispa, ¿no? Pero sí importante no perder de vista lo que dijiste, o sea, de repente analizar, bueno, si nos estamos riendo, como dicen, ¿no? ¿Te estás riendo conmigo o de mí? ¿No? Ahí yo creo que ya entran las partes preocupantes y eso fue en el lado de los amigos. ¿En pareja? Sí, yo creo que también, incluso lo platicamos en algún otro video cuando decíamos esta parte de sales o no sales o de esta violencia pasiva de, yo quería estar contigo y quería pasar tiempo contigo, cuando es el inicio de cerrar la comunicación que tiene esa persona con otros. Creo que también en la pareja puede haber mucha violencia pasiva, en este pseudo amor que decíamos también sería esta justificación social que decimos, si te cela te quiere, si te trata posesivamente es porque te quiere, porque quiere estar todo el tiempo contigo y justificamos yo creo mucha violencia en pro del amor. Sí, de hecho se supone que muchos de los porcentajes de violencia que se manejan es por esta parte, porque cuando regularmente son de personas que apreciamos o que queremos o que amamos, entonces tú lo vas a justificar. O aunque te incomode o aunque te des cuenta de esta violencia que estás viviendo, así como que va a ser bueno, pues no pasa nada, ¿no? Igual y no lo hizo con una mala intención y es que lo vamos dejando pasar. Por eso la violencia, o a lo que estuve leyendo, la violencia es tan difícil de erradicar por esta parte romántica.
Sí, desafortunadamente. Y también con los amigos lo justifica. Y con la familia. Creo que la familia... es con quien más lo justifica. Sí, no, también. Y creo que una de las partes más dolorosas y complejas, porque si en tu núcleo, que debería ser de mayor seguridad, te están violentando y eres vulnerable, entonces también te enseñan que fuera deberías recibir exactamente lo mismo. Entonces, con amigos en el trabajo, con familia, con parejas, perdón, con amigos en el trabajo, con la pareja, pues vas a tratar de perpetuar eso que en la misma familia te están tratando. Claro, lo vas a ver normal. Entonces, y creo que es importante identificarlo, pero también es bien difícil, ¿no? Muchas veces creo que es muy velado, y también en esa idea romántica de siempre debemos estar con la familia, implica que deberías costearlo todo por la familia. Ajá, no, porque no la escoges, porque ya es tu familia, porque a pesar de todo te quieren. Porque siempre vamos juntos. Porque también al ser ya una familia tóxica o personas tóxicas en tu vida, cuando tú te quieres alejar, eres más atacado. Sí. ¿No? Y terminas traicionando a la familia y eres de lo peor, porque en el caso de tu mamá y tu papá, ¿no? Ellos te dieron la vida y tú los estás, no los aceptas como son. Y digo, creo que sí debemos aceptar a la gente como es, siempre y cuando no te lastime más de lo que te hace bien, ¿no? Uh-huh. Y si no te toca un padre o una madre, también que sea manipuladora, porque estamos hablando de relaciones tóxicas o que no te hacen bien. Y que también es violencia. Y que también es violencia, en donde ya entra esta parte de, te vas a ir con tus amigos. Y yo tanto que he dado por ti. Y a mí que me duele hoy la cabeza y no voy a poder hacer esto. Entonces ya entra este límite otra vez, como con las parejas, de frenar a la persona de no hacer algo que quiere. O el clásico de, pues es que tú que tienes pareja, aquí todos somos dejados. Todos fuimos abandonados. ¿Tú por qué vas a tener una pareja? Sí, sí es cierto. Y de forma inconsciente te orillan a repetir el patrón, ¿no? Y desafortunadamente se han dado los casos que tienes una buena relación de pareja, pero como tienes que repetir el patrón que ha vivido tu familia, pues lo echas a perder, ¿no? Los terminas saboteando para terminar efectivamente sola como tu legado, ¿no? Sí, como es tu legado. Y qué responsabilidad tener legados que no son funcionales, ¿no? O sea, y cómo reconoces que eso viola tu derecho de existir, de decidir por ti mismo. Uh-huh. Y obviamente se torna en violencia. Y que va a ser así, ¿no? Porque desafortunadamente nadie vamos a tener, siempre lo hemos dicho, ¿no? No hay alguien 100% sano y vamos a tener carencias y vamos a tener vicios y vamos a tener cosas tóxicas, pero sí se puede hacer como que una relación más sanita, ¿no? Sí podemos aprender a tener acciones menos agresivas con los demás, ¿no? Yo creo que un poco para ayudar a todo esto de la violencia, yo no sé si ya lo erradiqué un poco más, pero sí empecé a pensar y sí comparto así de, trata como quieres que te traten, ¿no? Uh-huh. O sea, sí pienso, bueno, yo no quiero que me hablen así, incluso con mi pareja, ¿no? Sí, le hago mucho mención así de, es que tú no quisieras que te hablaran así, o es que tú no quisieras esto. Entonces como que un poquito he ido modificando ciertas cosas, porque creo que es muy importante mientras no nos pongamos o no sintamos simpatía con el de al lado, uh-huh. Pues tú vas a ir destrozando y vas a ir golpeando y no te va a importar a quién vayas arrollando siempre y cuando tú vayas bien, ¿no? Pero no te das cuenta que si a lo mejor tú fueras el de al lado, pues sí estarías indignado de cómo es posible que tú para pasar me lastimes, ¿no? Y yo creo que ese es el gran problema de las luchas sociales, porque yo entiendo que cuando existe un grupo que ha sido golpeado en cualquier índole, obviamente el cansancio, el dolor, la rabia, incluso en México que tenemos el 99% de impunidad, debe darte una rabia enorme el decir, mis derechos básicos han sido mancillados y por ende entonces tú quieres destrozar a quien sea. Pero tenemos que entender que así como mi derecho fue violado, yo también estoy violando el de alguien más. Y creo que es súper complicado, ¿no? Sí, es una situación muy complicada porque incluso yo lo he pensado de cuando hacen marchas, cuando hacen bloqueos, las feministas que destruyen monumentos y que causa opiniones divididas, yo sí lo he pensado, o sea, no sabes cuál es la desesperación
Y a lo mejor hay personas que simplemente sí son destructoras, Sí, por diversión, ¿no? claro. O que van por choques políticos, Ajá. que también es muy dado esto, y toda la vida lo hemos visto, de estos grupos que se mandan por fines políticos a desvirtuar marchas, y no solo con feministas, también En todo. en todo, claro. Pero a lo que voy es que a veces también entendamos un poquito, ¿no? O sea, a lo mejor sí es tanta su desesperación, como tú dices, con el 99% de impunidad, o sea, ¿qué haces? Por un lado yo luego veo las noticias y veo es que intento de linchamiento o linchamiento y dices, no, ya es mucha violencia, pero por otro lado cuando se están metiendo contigo, puedo entender Sí. esa desesperación y ese sentimiento de, bueno, nadie va a hacer nada, intentar hacerlo por ti mismo, ¿no? Que también está mal, porque entonces seguimos fomentando la violencia. La sigues fomentando y aparte te conviertes en aquello que te estás quejando. Porque si tú vienes y me pegas y yo te pego, pues al final estoy correlacionando a la misma situación. Ahora entiendo también que para quien a lo mejor, vamos a verlo de una forma súper violencia y tocando algo de lo que yo creo que más amamos, si alguien vino y agredió a un niño de casa o del barrio, le hizo algo que atenta contra el niño, obviamente todos vamos a querer encontrar un equilibrio, porque desafortunadamente parte de la impunidad que vivimos en México también está este sentido de la sobreviolencia que vive la víctima. Es decir, cuando una persona es violentada de alguna forma, esa víctima es después violentada por el sistema o por la misma gente, incluso en escrutinio de las mujeres. ¿Por qué no habló hace 10 años? Si realmente la violaron, 10 años esperó para hablar. Pues sí, porque hace 10 años la realidad social que vivíamos era muy distinta. Y lo que también hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? O sea, a veces como mujer no eres tampoco empática cuando estás escuchando eso. ¿Por qué no habló hace 10 años? Bueno, porque no se sentía lista, porque no se sentía preparada, porque hace 10 años las cosas se manejaban, como dices, de forma diferente, y a lo mejor si se hubiera atrevido a hablar, pues hubiera sido así como que, ¿es en serio? O sea, ¿te estás quejando de eso que todas vivimos? No, o sea, desafortunadamente sí es así, y tendemos a culpar también a más, ¿no? Sí, entonces también entiendo esta parte donde obviamente cuando sufres una transgresión a alguien de un grupo, pues la solución a veces es ir y destrozar monumentos o los linchamientos que dices. Pero creo que como sociedad necesitamos, y entiendo, afortunadamente quizá no lo entiendo, porque afortunadamente creo que no lo hemos vivido, y creo que quizá entonces estoy diciendo un juicio desde una posición en la que yo no he vivido transgresión. Bueno, sí. Ay, a mí todo me pasa. Pero bueno, esa parte que decías de primero vives la violencia y encima cuando vas a denunciar es otra vez, porque incluso el otro día yo platicaba, ya te golpearon, ya estás mal, ya vas llorando, ya vas con el ojo cerrado, la nariz, la boca y llegas a denunciar. Pero y este es mi caso. Para empezar, estar sentada allá afuera en la banquita, ¿no? Viendo cómo pasan, cómo hacen, cómo deshacen, ok, sus tiempos, es cierto, el cafecito, lo que tú quieras. Pero encima, cuando ya pasas a declarar, y eso se volvió muy doloroso, y aparte en mi situación fue con una persona muy cercana, entonces te cuestionan. O sea, cuando yo digo es que me pegó, es que me arrastró, es que me hizo, me deshizo, ¿quién le dejó así el ojo? A eso vengo a denunciar. ¿Pero por qué? ¿Qué hiciste para que te pegara así? Ok, sí, contesté, no debí contestar. Ajá. ¿Y luego qué pasó? ¿Y quién vio? Y nadie hizo nada. O sea, muchas preguntas. Y yo estaba más chica, tenía como 12, 13 años. Muchas preguntas que dices, o sea, de por sí estás llorando, estás destrozada, estás muy mal. Tienes miedo. Tienes miedo porque es una figura fuerte en tu vida la que te transgredió. Y encima son todos los cuestionamientos así de, pues tú hiciste algo, ¿no? O sea, ok, sí, no fue un jalón de greñas, no fue una cachetada, no, o sea, veme como estoy. Y no, o sea, yo creo que también está muy mal esto que voy a decir, pero a veces
es más fácil por eso tomar justicia con tus manos Sí. que ir a durar una noche en un ministerio público y que encima termines siendo tú la responsable, ¿no? Y que en algún momento te terminan diciendo, como también en su momento lo vivimos, tiene el nombre y la dirección Nombre para completo y notificarlo. dirección, ajá. Para notificar a la persona, bueno, pues si lo supiera, no iríamos porque somos pacifistas. Pero ajá, o sea, si te estoy diciendo que la persona vino, agredió y se fue, ¿cómo voy a saber nombre completo y nueva dirección a donde se mudó? Ajá, es un absurdo. O tenemos que ver a esa persona, ya me recordé de cuál dices, tenemos que ver a esa persona para poder notificarle o tiene que irse a conseguir los datos. O sea, sí es así como que... Y cuando todavía, por ejemplo, por ahí también supe de un conocido que le roban el auto y tampoco le dejaron hacer la declaración en donde le correspondía, porque pues no. Aquí Bueno, pero esos eso casos sí. no estamos aceptando ahorita. Esos ya son fines políticos, no era lo que te acuerdas, creo que platicaba contigo. O sea, sí es bien fácil decir en la televisión, ya no tenemos 100 robos al día, ya tenemos solo 50. ¿Por qué? Porque como le pasó a él, no, ya, usted ya es el 51, ya no puede Ya no puede denunciar aquí. denunciar aquí. Sí, exacto, o sea, sí son situaciones muy, muy dolorosas, muy penosas, de verdad que no sé, y yo siempre he pensado, ¿no? O sea, sí los políticos tienen que ver, pero creo que como decíamos, o sea, tenemos que verlo desde el hogar. Totalmente, desde la forma en la que yo estoy perpetuando la violencia, porque incluso en las parejas o en las relaciones en los amigos, incluso creo que también ya lo comentaste alguna vez, cuando, y que yo también caía a eso, en esa parte de, si tú me estás fregando, yo también entonces empiezo a contestar mal. Si tú estás insidiosamente de, ¿qué hiciste? ¿Qué fue esto? ¿Qué fue aquello? Yo también me empiezo a burlar de ti. Acuérdate que tú me dijiste la otra vez, ¿no? Oye, pero mira, estoy sangrando. Tú el otro día me salió sangre de la nariz y tampoco Y te burlaste. corriste, Ajá. Entonces creo que también nosotros vamos perpetuando estos ciclos. Desafortunadamente entiendo que es contagioso, incluso está comprobado que las actitudes negativas se contagian más rápido que las actitudes positivas. Entonces es mucho más probable que si ustedes están en una relación, pareja, amigo, hermano, familia, y esa otra persona o ustedes son los negativos, entonces es más probable que se contamine el resto del grupo de manera negativa. Pero sí, perdón, ahí sí es lo que dicen de siempre la manzana podrida pierde, echa a perder a los demás. Y está comprobado. Pero yo creo que ahí entonces, pues la opción sería resistir, o sea, aprender a identificar en qué momento se torna ya violencia. ¿Cuándo dirías tú que una actitud que tiene alguien contigo ya se tornó en violento para ti? ¿Cómo tú aprendiste? O sea, ya sé que a lo mejor nosotras en lo particular, creo que lo distinguimos años luz después. Ay, sí. Pero ¿cómo dirías hoy, si pasa esto, ten cuidado? Yo creo que la peor agresión o la peor violencia es la que se vive con amor. A lo mejor sí, yo te digo, oye Alejandra, me caes gorda, o sea, tu cabellito brilloso y largo me molesta. Creo que te hago más daño que a que si te digo, te deberías de cortar tu cabello porque se te vería más bonito. O sea, no sé si sea el ejemplo correcto, pero sí esta violencia que vivimos así como que, porque te lo digo porque te quiero mucho, creo que es la que más nos destruye. Totalmente. Y en la calle Pero ¿cómo diferenciarías el hecho de ese comentario que al sí final te das cuenta? Que al final nosotros ya reconocemos, ¿no? La ropa que traías el otro día se te veía genial. Este vestido te ves gorda, pero está bonito. O sea, ¿cómo distingues el que no fue con amor porque me cuido de tu cabello, o es una situación de envidia? ¿Cómo dirías tú? En el fondo lo sabes, eso es de nuestros 5 minutos sí, que siempre hablamos. Siempre decimos. Sí, creo que sí. Es que es muy complicado, o sea, mucho. No sé. Yo creo, para mí, te voy a ayudar en lo que piensas en algo. Creo que para mí, obviamente no me di cuenta cuando lo vivía en el momento, pero hoy identifiqué ciertas cosas para no volver a vivirlo. Y para mí fue el hecho de sentirme con miedo cuando yo quería decir algo, o sea, que antes de decirlo yo tenía que pensar por dentro así como de, exacto,
¿estará correcto decir que la bugambilia está creciendo de más? O sea, cuando tienes que hacer eso, ¿ya no eres tú? O ¿cómo se dice? O repensarlo si es la Ajá. forma en la que está bien decirlo. O sea, creo que en ese momento en el que tú no estás permitiéndote, o que tú con la persona con la que estás hablando, o el grupo, tienes que pensar 2 veces lo que tienes que decir, creo que ya habla de que hay una mala comunicación, un mal nexo con esa persona, o con ese grupo social. Porque entonces ya no estás siendo tú, porque por algo tienes miedo de expresar lo que estás pensando. Entonces, por lo que sea, a lo mejor es alguien con quien no confías suficiente, a lo mejor es alguien que no es tan cercano a ti, pero yo siempre les diría, evalúen por qué es que están repensando lo que tienen que decir con esa persona. Para mí creo que eso es un síntoma de que algo está mal, y en mi caso, bueno, fue en los círculos en los que yo noté eso, era por violencia. Y es lo que te iba a decir, o sea, quizá a veces cuando es alguien del trabajo que no te importa tanto o alguien con quien no tienes tanta relación, no tiene tanto peso, pero cuando te pasa con alguien cercano, yo creo que ahí sí, como dices, es señal de ton, ¿no? Rápido, vamos a checarlo porque no Sí. está bien. Y sí, a mí, yo sí he sentido también esa sensación de decir, ¿cómo le digo? Uh-huh. Y es que aparte merma todo, merma tu seguridad, tu autoestima, tu capacidad de comunicación para el otro, empiezas a quedarte cosas. Es pequeño, mejor no se lo digo. No lo va a entender. Y ¿Para aparte que la siempre discusión? Ajá. Y aparte te lo empiezas a quedar así como, no lo va a entender, ¿para qué? Siempre lo malentiende, porque esta gente que emite violencia, cuando tú le dices, oye, creo que esto me está haciendo sentir incómodo, casi siempre es como, o sea, yo que quería cuidar de tu cabello, y tú mira cómo lo estás viendo, ajá. Entonces ellos casi siempre tratan de hacerte sentir a ti el culpable. Creo que eso también es otro constante. Cuando te sientes culpable. Uh-huh. Cuando constantemente sientes que la culpa es tuya, y aparte te da una sensación de injusticia e impotencia. Porque cuando sí dices, sí, creo que sí la regué, te sientes apenadito y dices, bueno, pues ya, lo mejoraré la siguiente vez. Y trabajenlo, porque también a veces cuesta trabajo aceptar cuando sí la riegas, ¿no? Sí, y cuando eres tú el que está violentando, ajá, ¿no? Ajá. Creo que también hay que mantenernos siempre bien atentos de, no seré yo la amiga mala leche. La manzana que está ahí. La manzana que está echando a perder a los demás. Sí, yo creo que en esto sí no sé. Yo como que puedo detectar gente mala hacia los demás, por ejemplo, hacia ti. Sí, es muy hábil. Ajá. Pero creo que en mí lo dejo que se vaya y se vaya y se vaya. Y me cuesta, o sea, yo a ti te he dicho, no, es que esa chica te ve raro. O es que no, o no se ve bien, o esto, o los comentarios que hace a ti, la forma en la que te mira, Yo lo puedo detectar en gente grosera hacia ti. Pero en mí, si tú me dijeras, ¿cómo te das cuenta que tu pareja te está maltratando? Como que ya hasta que no sea algo muy directo, creo que no lo detecto. Pues es que los toros se ven distinto en el ruedo que en las gradas. Sí, hay cosas que ya son muy evidentes, que ya pasamos y que es obvio, así como que, híjole, otra vez, ¿no? Pero también te observas mejor cuando estás en las gradas. O sea, creo que por eso todos somos muy buenos jueces. Bueno, aparte del juicio extremo que a veces hacemos contra nosotros mismos, todos somos muy buenos jueces de los demás. Ay, qué estúpido el presidente, qué tonto el director técnico que no metió aquel, mi amiga cómo tolera estas cosas. Pero yo creo que hay parte de eso para erradicar un poco esa violencia, sí es mucho la empatía. Sí. ¿No? Porque cuando te pones, o sea, yo voy a criticar, ahorita al presidente, ¿no? Yo voy a decir, bueno, hay muchas cosas que dices, bueno, pero hay otras cosas que sí, yo lo veo mucho en el transporte, que siempre nos quejamos del transporte, que hay mucho tráfico y todo, y yo he preguntado así, bueno, si tú fueras el director de transporte, ¿qué harías? Y a lo mejor se nos pueden ocurrir muchas ideas y muchas cosas que a la vez ya cuando lo quieras plasmar, pues no va a ser tan fácil, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de empatías, sí, el ponerte en los zapatos del otro, aunque no te queden, aunque sean inalcanzables o no sé cómo decirlo, no ver únicamente el problema que te afecta, sino realmente como tratar de ver toda la situación alrededor, ¿no? Uh-huh. O sea, de decir, bueno, para mí es fácil pensar esto, pero también el de transporte no tiene la culpa si chocaron, o no tiene la culpa si
si nosotros por tirar basura está inundado, etc., cositas. Si alguien se suicidó. Si alguien se suicidó, cositas que se van haciendo una avalancha, que al final nosotros lo único que reparamos es, este gobierno no hace nada, ¿no? Y todos son estúpidos menos yo. Exacto. Hasta manejando. ¡Ay, qué tonto! ¿Cómo se metió así? Bueno, pues, ¿tú qué sabes si lo decidió el último También momento? toda esa violencia ahorita que dices cuando Social, estamos manejando, verbal. o sea, es un pitadero, un Quítate, recordatorio de estúpido. mamás, un gritadero. Eres una estúpida. Ajá. Tenías que ser mujer. Que muchas también nos pasamos, ¿no? Pero bueno. Sí, o sea, esa es la parte, ¿no? O sea, antes de decir, ay, no, es que nada más todo el mundo agrede, piensa también cómo lo estás haciendo tú y de qué forma lo estás tratando de erradicar, ¿no? Yo creo que muchas veces lo hemos dicho también, o sea, pequeñas acciones pues van tratando de hacer un poquito más, ¿no? Sí. A lo mejor si yo te veo de malas y llego y te saludo o te abrazo, pues va a cambiar un poquito tu Sí, el vida, panorama, ¿no? el contexto que tengo. Llegas al centro comercial o llegas, no sé, al metro, a la taquilla o llegas...